podríamos rescatar, si me permiten, estas declaraciones del presidente cuando habla de que, y ahí creo que se tiene que poner el saco, el presidente Fernández de Argentina. Zigzaguearon mucho, dice el presidente. Por eso, tan importante el discurso aquel de un aniversario más de la expropiación petrolera en el Zócalo, cuando el presidente habla de no zigzagueos, de no zigzaguear. No sé si lo podamos rescatar, Toño, no sé si don David pueda rescatarlo. Creo que es el planteamiento de Hans Salazar, a quien le mando un saludo. Y el presidente da su análisis porque en esto del zigzagueo, con una autoridad, perdón, con una figura con tanta autoridad moral como Andrés Manuel López Obrador, y entendiendo lo que dicen analistas como Juan Carlos Monedero, que ha enfrentado de cara a el fascismo, a la ultraderecha en España, se ha convertido en un faro México para Latinoamérica. Ojo con esto del zigzagueo. Hace unos días criticábamos la fotografía de Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, abrazado, muy contento con Dina Boluarte, la golpista de Perú. Y dice uno, caray, pues si uno tenía la imagen, la idea de Lula da Silva como otro faro para América Latina, para la izquierda latinoamericana. De hecho, se refiere a los de izquierda como hijos de puta en su mensaje, Milei. Y bueno, no sé si podamos rescatar, don David, esta parte en donde habla de los zigzagueos en referencia al tema argentino, pero que podrían servirnos de lección, lo que dice el presidente, para que me lo entiendas, Pancho, acá en México. Adelante. Esa opinión, a ver, ¿ya la tienes? Sí, buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle, a propósito de todo esto que se está registrando en nuestro país, toda esta ventilación de discusión de los libros de texto, las posiciones que creo que en ese punto han sido cada vez más claras respecto a ciertos temas ya más concretos, como en el caso de los libros de texto. Son posturas ya más marcadas. Y quisiera yo citar, por ejemplo, lo que pasó este fin de semana en Argentina, donde Javier Milei, considerado un candidato ultraconservador, ultraderechista, pues ha tenido una fuerza que ha sorprendido a varios o ha sorprendido a muchos en su presencia en las urnas, y esto se enfila, no es que haya ganado ya la presidencia de Argentina, pero bueno, pues enfila hacia las elecciones próximas en este país sudamericano. Yo quisiera preguntarle, presidente, si no enfocarse concretamente al personaje, ¿qué lectura le da a este giro que ocurre en Argentina en este fin de semana? Bueno, cada país tiene su historia, no se pueden extrapolar experiencias. Es muy distinta la historia de México a la de Argentina, la idiosincrasia. Sin embargo, en el caso de Argentina les ha afectado mucho la crisis económica, porque el gobierno de derecha conservador de Macri endeudó por completo al país con la complicidad del Fondo Monetario Internacional, porque le dieron dinero cuando se estaba rebasando la capacidad de pago de Argentina. ¿Y por qué le dieron más de la cuenta?
porque estaban de por medio las elecciones y querían que Macri, de derecha, conservador, continuara como presidente. Entonces, no gana Macri, gana Alberto Fernández y queda una enorme deuda y el Fondo Monetario Internacional les dio la espalda cuando ellos eran corresponsables de ese endeudamiento. Esto precipitó una crisis económica que desde luego afectó al pueblo de Argentina y produjo inflación. Aquí es importante recordar de que, entre otras cosas, Hitler se levanta, se consolida como dirigente después de una inflación que se padeció antes de que él llegara al poder. O sea, a él le ayuda la inflación, ¿no? Siendo conservador autoritario, las inflaciones y las crisis económicas le ayudan siempre a la derecha, al conservadurismo. Es un poco, ¿no?, lo que está pasando en Argentina. No estoy comparando a Milei con Hitler, para que se aclare. Estoy haciendo una referencia histórica. Sí. Entonces, esa crisis, ¿no?, pues causó mucha molestia y lleva a estos resultados. Agréguenle que faltó, lo digo así de manera muy respetuosa, cariñosa, porque quiero mucho a los dirigentes progresistas de Argentina, le faltó más decisión. Zigzaguearon demasiado. Uno debe de anclarse. No zigzaguear. Uno debe estar siempre con el pueblo. No querer quedar bien con todos, porque termina uno quedando mal con todos. Atender a todos, respetar a todos. Pero darle preferencia a los pobres. Fíjense, Toño, Ricardo, que este análisis para mí es de gran relevancia. Si bien dice el presidente, Argentina es Argentina y no necesariamente es el tema de México, pero podríamos entender los grandes esfuerzos de la prensa vendida, de la prensa chayotera, que respalda a estos conservadores, a estos que le quieren poner el pie al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para pintar un país en caos, un país jodido, un país en el que estamos al borde del abismo, cuando los números apuntan a que tenemos millones de pobres, a millones de hermanos y hermanas que salieron de la pobreza entre el 2020 y el 2022 con esta cuarta transformación, hablando en términos económicos. Y lo del no zigzaguear. La semana pasada el presidente, creo que fue Sandra Aguilera, le hace referencias a que hay funcionarios de tal o cual gobierno, de tal o cual secretaría, haciendo campaña por tal o cual corcholata. Y el presidente dice, eso ya no. Eso no podemos hacer lo mismo que tanto criticamos. Pues en el zigzagueo, ahí es donde se le pueden poner los pelos de punta a cualquiera, Ricardo Sevilla, porque
Andrés Manuel López Obrador se va a ir a descansar después del 2024, después de que termine su sexenio. Y la o el que quede no puede zigzaguear, porque tenemos casos como el de Argentina que nos apuntan a que puede tomar vuelo un grotesco como Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, hablando de grotescos como Javier Milei, o un ultra religioso como Eduardo Verástegui. No sé, me pareció muy interesante para desmenuzarlo para la audiencia de Sin Censura con temas puntuales, con temas de hoy. Ricardo Sevilla, no sé qué pienses y no sé si también Toño quiera opinar, comentar. Primero voy contigo, Ricardo. Claro que sí, querido Vicente. Es un gran análisis el del presidente López Obrador y hace un símil muy interesante sobre Javier Milei. Dice, no lo comparamos con Hitler, pero nosotros sí lo comparamos con un fascista. Bueno, esto debe preocupar muchísimo, no solamente a la izquierda, sino a la ciudadanía en general. Este personaje, como bien dice Hans Salazar, pues se coloca a la cabeza de una contienda por la presidencia en Argentina y puede ganar. Y eso es lo terriblemente preocupante. Y lo es, Vicente, porque eso quiere decir que Milei ahora tiene una clara oportunidad para gobernar Argentina, un país de más de 46 millones de habitantes, hay que decirlo, con algunas de las mayores reservas mundiales de petróleo, de gas, de litio, y bueno, las elecciones generales en Argentina se llevarán a cabo en octubre, podrían ir a una segunda vuelta en noviembre, y bueno, van a poner a prueba la fuerza de la izquierda contra la extrema derecha, no solamente en Argentina, sino en el mundo, y eso debe encender, insisto, las alarmas, no solo de la izquierda, sino de la población mundial, porque Vicente Milei no es un caso aislado. Milei es un fascista declarado, prácticamente como los del PAN, como los empresarios enfermos de ambición, como dices bien, Ricardo Salinas Pliego, este personaje que no deja descansar a su community manager, Claudio X González, y es que Milei, como dice la periodista Olga Warnat, es el resultado del profundo hartazgo de la gente, más del 100% de inflación es lo que maneja, más del 40% de pobres, inseguridad y marginal, y bueno, dice Olga, país quebrado, sin rumbo en el infierno. Y cuidado, mucho cuidado, porque Milei podría convertirse en el próximo presidente argentino, y de ser así, sería, no cabe duda, un presidente fascista, con nula responsabilidad social, un mandatario que pondría a la educación y a la salud en manos de privados. Milei lanzaría prácticamente la ciencia y la tecnología a la basura, y eso no solamente da pena, da sonrojo de meter la cabeza en un hoyo en el piso, porque Milei es como un pajarraco lenguaraz, un tipejo acusado por violencia de género que designó, se tienen informaciones, a mujeres para cargos a cambio de favores sexuales, un enloquecido que quiere crear mercado, imagínese usted nada más lo delirante, para la compra-venta de órganos, un sujeto acusado de vender puestos en listas. Milei es, para decirlo en una frase, el Gilberto Lozano de este país, y eso es sumamente preocupante. Insisto, hay que encender las alertas, mi querido Vicente. Toño, ¿cómo ves? De opiniones al respecto de lo que está ocurriendo en estos momentos en Argentina. En primer lugar, las declaraciones del presidente muestran a una izquierda, pues vamos, muy débil en la región, y me parece que una izquierda que se está debilitando, de no ser por la gran aportación que está haciendo en estos momentos México. Fíjense cómo es que es una izquierda que se ha cuestionado una y otra vez, por ejemplo, en España. Muchas veces hemos dicho y se ha visto cómo es que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pues de izquierda nomás tiene el concepto y se acabó. Pero aquí en Sin Censura, Oriol Mayó ha exhibido cómo es que ha sido un gobierno incluso muy cercano a esas empresas que han destruido varias economías de Latinoamérica y de España, como Iberdrola, por ejemplo. En Argentina tenemos a alguien como Fernández, como Alberto Fernández, que hace algunos años se aventó la gran pendejada precisamente con Pedro Sánchez
de decir que los argentinos eran como los españoles, se han bajado del bote, mientras que pues la realidad de otros países como México, como Brasil, era minimizando, ¿no? A hablar de gente que habían llegado de la selva o de comunidades indígenas, pero en un tono verdaderamente despectivo, que ya después de que pidió disculpas, de que ofreció disculpas, hasta fue defendido por el mismo presidente López Obrador. Esa es la conformación en todo caso de esta izquierda, pues que nomás no da, no podemos ser una izquierda como la de Andrés Manuel López Obrador, no es porque lo defienda, pero ahí sí estamos hablando de un verdadero personaje de la izquierda, como tal vez Lula, a pesar de los pesares y lo que ustedes quieran, como lo es por supuesto Pepe Mujica, ¿no? Allá en Uruguay. Ahora bien, por supuesto que tendríamos que preocuparnos por un personaje como Milei, porque no solamente está pensando en eliminar arte, ciencias y etcétera. Tenemos un video, Vicente, querido Ricardo, en el que está en una especie como de pizarrón, en el que habla de todas las secretarías que eliminaría y que se trata, bueno, de situaciones que son fundamentales para el Estado. Lo que me preocupa de este personaje es que parece más bien, más que emanado de las juventudes hitlerianas, más que emanado de Vox, parece emanado de la Casa de los Babosos. Haz de cuenta que estamos escuchando hablar a Sergio Mayer o alguno de estos infames, es lo mismo, ¿no? Tener un pinche ignorante que de pronto consigue muchísima popularidad, como bien mencionabas, Vicente, en cuanto a la inflada que le pusieron en los medios de comunicación. A mí me parece inaudito que la gente siga teniendo esta respuesta tan dura a reality shows como el de la Casa de los Babosos. Bueno, pues así mismo pudieron haber inflado a esos personajes verdaderamente despreciables que ahí participaron, como Sergio Mayer y otros, este señor que se la pasa peleando y etcétera. ¡Qué miedo! Ese es Javier Milei, y les digo, tenemos el video por si lo